Buenas noches, hermanos. Es un placer para mí tener la oportunidad de acompañarles en esta noche y de compartir un poquito, ¿verdad? Antes de iniciar, quisiera que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la oportunidad de estar acá en esta noche, por la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, y la oportunidad de compartirlo también con mis hermanos, ¿ok? Gracias por la tecnología, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos. Te pido que seas a través de este momento, Señor, que seas tú hablando, que me hables y le hables a mis hermanos. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Eh, este mes hemos venido trabajando, ¿verdad?, en lo que son las cartas, las epístolas que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar hablando eh, de la segunda epístola, ¿verdad?, de Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 2, ¿verdad? Hemos titulado este mensaje Cristo viene, pero aún queda trabajo por hacer. Creo que aún si dejamos esto acá, si cerramos el chinamo aquí, ya este título nos habla y nos dice mucho, ¿verdad? Antes de entrar ya propiamente en el mensaje, es importante eh, contextualizar un poco, ¿verdad?, el por qué escribe Pablo esta segunda carta, ¿verdad? Eh, la primera carta pareciera que había sido clara, ¿verdad?, que había sido escrita con mucho cariño, con mucho ánimo y mucho reconocimiento, ¿verdad? A la iglesia de Tesalónica vemos un Pablo con una suavidad, en este caso a la hora de escribir, a la hora de redactar sus palabras, eh, y reconociendo mucho el trabajo que venía realizando y gestionando la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? A pesar de esto, fue necesario para Pablo escribir una segunda epístola debido y sobre todo por esto a la persecución que estaba sufriendo la iglesia de Tesalónica y las corrientes, ¿verdad?, que se estaban introduciendo entre la iglesia, que se alejaban del mensaje cristocéntrico que Pablo les había enseñado y del evangelio que Jesús nos había predicado, ¿verdad? Recordemos que la iglesia de Tesalónica eh, fue una de las primeras iglesias que comenzaron a crecer eh, en el continente europeo y que bajo este contexto, perdón, eran muchos los detractores judíos, ¿verdad? Que se mostraban escépticos o molestos ante las personas que se habían convertido al mensaje que Pablo les estaba predicando, que se habían convertido al evangelio, ¿verdad? Y esto pues los había llevado a realizar y practicar algunas cosas que no fueron correctas, ¿verdad? Y empezar a introducir corrientes, ¿verdad? Y más adelante vamos a andar en esto, comenzar a introducir corrientes que no se apegaban, ¿verdad? A la realidad del Evangelio y al orden real de los acontecimientos, ¿verdad? Asimismo, como iglesia que se venía creando y que venía luchando, ¿verdad?, bajo esta persecución y bajo esta, eh, digamos, disparadera, ¿verdad?, de diferentes conceptos y mensajes con la intención de confundir y demás, había aparecido el cansancio, ¿verdad?, y las ganas de no seguir haciendo las buenas cosas que se venían haciendo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, con la intención de exhortar, motivar, ¿verdad?, aclarar y sobre todo disipar las falsas corrientes que se habían sumado en medio de la iglesia, es que Pablo escribe la segunda carta de Tesalonicenses. Bien, vamos a concentrarnos en lo que es el capítulo 2. Vemos en el capítulo 1 un poco una continuación, un poco, ¿verdad?, lo que se venía tratando en la primera epístola. Y bueno, vamos a leer el capítulo 2, me acompañan, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Esta versión es la Reina Valera, revisión de 1960, y también me van a ver y escuchar en algunas partes del mensaje, introduciendo también la versión de la nueva traducción viviente, ¿de acuerdo? Entonces ahí me van a ver eh, brincando entre las dos versiones. Sin más, capítulo 2, versículo 1. Pero
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Por qué Pablo? Antes mencioné un poquito del por qué, la justificación del por qué la segunda epístola, pero también ahora ampliándolo un poquito, por qué de manera general Pablo escribe las epístolas a tesalonicenses, ¿verdad? Mientras que Pablo había permanecido 1 año y 6 meses con la iglesia de Corintios, ¿verdad? Por dar un ejemplo, para el caso de la iglesia tesalónica, él solo se había encontrado predicando y enseñando en la iglesia de Tesalónica por 3 sábados. Esto lo podemos encontrar en Hechos 17:2. Es natural, ¿verdad?, que tuviesen su pensamiento a los nuevos convertidos. De ahí que, con la intención de exhortarlos a mantener la esperanza del Señor y mostrarles su gratitud por el trabajo en Cristo y que como iglesia se encontraban haciendo, ¿verdad? O sea, Pablo había estado entre ellos únicamente por 3 semanas, ¿verdad? Entonces, es natural como buen líder, como buen pastor, que existiera ese deseo de hablarles, de comunicarse con ellos, de exhortarles, de pedirles que se mantuvieran, ¿verdad?, presentes en la fe, ¿de acuerdo? Y que siguieran y permanecieran en esta lucha, ¿verdad? Por otro lado, como introduje el tema, la segunda epístola de Tesalonicenses se escribe debido a la persecución que estaba sufriendo la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y sobre todas esas corrientes que se habían sumado. Al punto que, ¿verdad? Acá tengo una referencia, como mencionan Alex y Rivers en su comentario sobre las epístolas, aparentemente hubo un intento de promover una cierta línea de enseñanza respecto al Señor por medio del uso de una carta supuesta de Pablo. Esto lo vamos a ver acá en la palabra. Esto produjo, ¿verdad?, una tendencia hacia
el desasosiego, y estoy citando textualmente, y la falta de atención a las tareas diarias, ya que algunos tesalonicenses pensaban que el Señor iba a regresar de forma inminente, ¿verdad? Este concepto erróneo surgió junto con otro de que Cristo ya había venido en las nubes, ¿verdad? Esto, Tesalonicenses 4:17. Estos conceptos estaban dividiendo a la iglesia y por eso Pablo incluyó instrucciones para toda la iglesia de cómo tratar en estos casos, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, ¿verdad? Esto motiva a Pablo a llevar a los nuevos creyentes a un reafirmamiento del evangelio y de la enseñanza que él les había dado, ¿verdad? Entonces, ahora sí, tenemos el contexto, ¿verdad? Entendemos por qué Pablo escribe las epístolas, por qué escribe la primera y por qué escribe la segunda, que es en la que nos estamos concentrando hoy y específicamente en el segundo capítulo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestro estudio, ¿verdad? Pablo inicia, ¿verdad?, reconociéndoles su trabajo y agradeciéndoles su esfuerzo y exhortándoles a seguir. Esto lo podemos ver en el capítulo 1. Justo iniciando el segundo capítulo, encontramos un pero, es decir, una línea que busca desenmarcarse del discurso que se venía trabajando, ¿verdad? Que al inicio les decía que el capítulo 1 viene manejando una línea similar a la que vemos en la primera epístola. Con este pero, ¿verdad? Pablo dice, ok, bien, venimos, pero, eh, atención acá, pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ¿verdad? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, ¿verdad? Vemos acá la nueva traducción viviente. eh, Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida del Señor Jesucristo, ¿ok? Vamos a aclarar la situación acá, les dice Pablo. Y, y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen, ¿verdad? Que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera, dice Pablo, se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Ven, entonces incluso se habían dado la tarea de generar cartas en nombre de Pablo, ¿verdad? O por lo menos esto es lo que nos deja inferir la palabra en este punto, ¿verdad? Que habían llegado hasta ese punto con tal de disipar, con tal de enmarañar el mensaje que Pablo les había predicado, ¿verdad? En esta primera sección del capítulo, ¿verdad? Y a raíz de las corrientes que se venían filtrando y los falsos testimonios, como bien dice, ya sea que fuera por palabra, ya sea que fuera por una carta o por algún mensaje que haya empezado a circular por ahí, Pablo les insta, ¿verdad?, a que su fe sea y continúe fundamentada en el Evangelio y en el mensaje cristocéntrico del que él les había hablado. Finaliza esta primera sección, ¿verdad?, del capítulo, o por lo menos la separación que yo hice: nadie os engañe de ninguna manera. No se dejen engañar por lo que dicen. ¿Cuáles similitudes, verdad, eh, encontramos en este momento de nuestra iglesia? ¿Nos estamos dejando engañar? ¿Nos estamos dejando llevar por corrientes que buscan que creamos un mensaje diferente al evangelio que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos creído? O a lo mejor hemos dejado de trabajar y hacer lo bueno porque la venida del Señor está cerca. Vamos a ver el capítulo 3. Perdón, el versículo 3. Me disculpan. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, ¿verdad? Está hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No vendrá nuestro Dios hasta que venga la apostasía, ¿verdad? ¿De qué es lo que nos está hablando acá Pablo? ¿Qué es lo que se está refiriendo? Es decir, cuando se revele, ¿verdad? Y se manifieste la oposición completa y sin mayor retención, ¿verdad? De Satanás contra todo lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Esto a través de el hombre de pecado, ¿verdad? Escribe Pablo, y también lo describe como el hijo de la perdición, ¿verdad? Perdición para quienes, para aquellos que deciden o decidieron no creer en el mensaje del evangelio, no creer en la palabra, en el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y en que el Señor vino, ¿verdad? A justificarnos. Que será una persona, sí, ¿verdad? Sabemos porque la Biblia nos habla de esto, a quien Satanás le va a dar poder y que incluso, ¿verdad? Dice la palabra que incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios, ¿verdad? Y tendrá el poder para hacer señales, poder que viene de Satanás, ¿verdad? Pero no es más eh, que un último intento de Satanás, ¿verdad? Por ganar almas, porque ciertamente ya está derrotado, ¿verdad? Dice el versículo 7 acá, perdón, versículo 8, esta la estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Esta es una esperanza, ¿verdad? Ciertamente una esperanza en la que descansamos y en la cual tenemos certeza, ¿verdad? De que así se va a cumplir, ¿verdad? Aunque podríamos ahondar, ¿verdad? Porque realmente este es un tema complejo y es un tema apocalíptico también y digamos, si podemos hablar este, se me fue la palabra, eh, profético también, ¿verdad? Y que de hecho podríamos sacar un estudio únicamente de este versículo 3 y de este versículo 4. En realidad no es acá, o no es precisamente en esto, en lo que quiero hacer hincapié, ¿verdad? Sino más bien en cómo Dios, ¿verdad? A través de la palabra, ¿verdad? A través del Nuevo Testamento que nos deja por medio de los apóstoles que se permitieron y que fueron instruidos por Dios, ¿verdad? Para escribir este Nuevo Testamento, como en reiteradas ocasiones nos ha indicado y dejado señales, ¿verdad? Eh, de las cosas que tenían que ocurrir, de las cosas que tenían que acontecer, ¿verdad? Antes de su venida. Y además nos insta a preocuparnos por esto, ¿verdad? Nos insta a no estar preocupados por esto, sino más bien a estar ocupados, ¿verdad? Ahora que se usa mucho, no se preocupe, ocúpese, ¿verdad? Y escuchamos muchos entrenadores de fútbol. Aquí una referencia para los morados. Centeno, que le gustaba mucho decir cuando estaba dirigiendo esa prisa, estamos preocupados y ocupados, ¿verdad? Acá el Señor nos insta a no preocuparnos por esto, sino más bien a ocuparnos en la obra, ¿verdad? Y es en esto en lo que quiero hacer hincapié, no tanto en el tema profético de esta parte, sino en cómo entender que el Señor nos ha dejado muchos elementos en su palabra para entender y para ir identificando el momento de su venida, pero que no es una cosa por la que tengamos que estar afanados, sino que más bien tenemos que estar concentrados en hacer la buena obra, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 2:15, y ustedes se lo saben, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, subrayo, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. Tenemos Santiago 5:7 y dice también, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, subrayamos, labrador, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que quiero que vayamos amarrando por acá? Vemos que Pablo hablamos, ¿verdad?, del contexto y del por qué Pablo les escribe. Habían corrientes que se habían sumado y habían la iglesia, de una u otra forma, había decaído, ¿verdad? Y también había creído en cosas que no tenía que creer, pues no era el mensaje que Pablo les había enseñado, ni tampoco el evangelio que Cristo nos había dejado, digamos, de su tiempo acá en la tierra. Entonces vemos como la iglesia, creyendo algunos que Cristo ya había venido, ¿verdad? O que estaba demasiado cerca por venir, se estaban despreocupando de la obra, ¿ok? Entonces, se estaban dejando engañar, ¿verdad? Se estaban dejando engañar por este mensaje, ¿verdad? O por estas palabras eh, falsas, ¿verdad? Y además, a propósito de que ya Cristo ya viene, entonces habían dejado de hacer y de seguir con la intensidad de trabajo que venían haciendo, ¿verdad? Y esto es lo que hablaba en el inicio, ¿verdad? Vemos que Pablo viene reconociendo el trabajo que hacen y entra justamente en el segundo capítulo con un pero, ¿ok? Pero, ¿ok? Indicando pero, desenmarcándose de lo que viene hablando, indicando que hay temas que hay que corregir, que hay temas que mirar hacia el frente. Entonces Pablo les viene diciendo que sí, Cristo viene, pero primero tiene que acontecer esto. Entonces no crean estas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, vamos a seguir en el mensaje, eh, y más bien concéntrese en esto, ¿verdad? Entonces, volviendo acá a Santiago 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cuál es ese precioso fruto de la tierra para nosotros? Si nos identificamos como este labrador, ¿verdad? Como una persona que siembra y está cosechando, ese precioso fruto para nosotros es esa venida del Señor, es reencontrarnos con el Señor y esa promesa, ¿verdad?, de vida eterna que tenemos en Él. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, también esperando en medio de las condiciones tempranas o tardías, ¿verdad? Pero también, como subrayamos, labrador y obrero en el versículo anterior, eso es lo que somos dentro, ¿verdad? De esta obra, eso es lo que somos dentro de este evangelio, somos trabajadores, ¿verdad? Somos elementos, instrumentos, ¿verdad? Dentro de la obra de Dios que tenemos un trabajo que hacer. Es decir, no porque el Señor va a venir, eh, nuestro trabajo puede ir eh, menguando, ¿verdad? Por así decirlo. Avancemos un poco. Ahora, ¿verdad? En el versículo 13 encontramos un nuevo punto de giro. Eh, Ustedes saben que en las películas, este tema del punto de giro, todas las películas tienen por lo menos un punto de giro, ¿verdad? Y este punto de giro es cuando vemos que la película todo va bien, todo está feliz y de repente, sacatás, ¿verdad? Algo acontece y entonces parece que ya migramos como a un momento de tristeza, ¿verdad? Que es donde el protagonista sufre alguna cosa o se le cae, ¿verdad? La fantasía que venía llevando. Este es el punto de giro, ¿verdad? Nuevamente, en un pero, nuevamente de Pablo en el versículo 3 encontramos otro pero, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Estoy en el versículo 13. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y una esperanza, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina
que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aún cuando esto eh, fue escrito, ¿verdad?, por medio de Pablo hacia los tesalonicenses, disculpen, la palabra de Dios no regresa a nosotros vacía y está siempre vigente, ¿verdad? Hoy más que nunca, eh, nosotros debemos de permanecer firmes, ¿verdad?, en la enseñanza del Evangelio y firmes en este Evangelio cristocéntrico, ¿verdad? Firmes en una vida de amor al Padre y de verdadero amor al, al prójimo, ¿verdad? Lo que, lo que también significa derribar algunas de las barreras religiosas en las que estamos viviendo, empezar a vivir este Evangelio y que esta vida en este Evangelio sea el testimonio, ¿verdad?, para los otros del amor que Dios profesa por nosotros y que está en nosotros, ¿verdad? Eh, Vean el versículo 16. Y el mismo Jesucristo y Dios, nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. ¿Ok? Entonces, acá eh, la versión de Nueva Traducción Viviente, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Versículo 16. Pablo esperaba que ellos siguieran haciendo y diciendo buenas obras y buenas cosas. ¿Ok? Entonces vemos una estructura de este capítulo donde tenemos primer punto de giro, primer pero, ¿verdad? Donde Pablo les dice, ok, bien, primero acomodémonos, ¿ok? Volvamos al centro, ¿verdad? Volvamos a este evangelio cristocéntrico, ¿ok? Entendamos que sí, Jesús va a venir, pero, todavía no, ¿ok? Tienen que ocurrir ciertas cosas. Y además, nuevo pero, les insto a que se mantengan firmes en el evangelio y que sigan obrando, que sigan haciendo y cosas buenas, que sigan diciendo cosas buenas, que sigan eh, llevando este evangelio, ¿verdad? Y tenemos que hacer un énfasis en este versículo, ¿verdad? De hagan y digan, ¿verdad? Porque era lo que Pablo esperaba de ellos y lo que entonces nosotros podemos inferir para nosotros. Voy a contar una cosa. Eh, hace, hace unos meses, ¿verdad? En mi trabajo, los muchachos, bueno, para contexto, sí, sí, en el centro yo trabajo en un centro de distribución, ¿verdad? El equipo, los operarios eran los que se encargaban de hacer la limpieza de la zona de planta del centro de distribución. A causa de que tuvimos un aumento, por así decirlo, en la carga de trabajo, fue necesario que contratáramos una empresa que nos ayudara entonces con el servicio de limpieza eh, del centro de distribución, ¿verdad? Eh, y veníamos de una muy buena evolución. El equipo había crecido bastante en este tema de orden y limpieza de esta zona. Y, y de pronto, ¿verdad? Con la contratación de esta empresa que nos empieza a vender este servicio, eh, empezamos a notar que las cosas más esenciales, ¿verdad? Los temas de orden y limpieza, habían empezado a ser descuidados por parte de ellos porque de por sí lo van a limpiar o lo van a ordenar el equipo que los está apoyando en esto, ¿verdad? O ya no vamos a hacer esto porque de por sí ya ellos lo van a hacer, o más bien, voy a ensuciar porque de por sí ya no me toca a mí, ya no me corresponde a mí, limpiarlo. Algo similar empezó a ocurrir en la iglesia de Tesalónica, ¿de acuerdo? Había entrado, ¿verdad? Esta corriente de que ya Cristo había venido o de que estaba pronto por venir y que entonces, eh, ¿para qué seguir haciendo la buena obra, ¿verdad? ¿Para qué seguir este, predicando el Evangelio? ¿Para qué seguir creciendo en la fe? Si de por sí ya Cristo iba a venir, ¿verdad? Si de por sí ya estamos cansados, si de por sí nos están dando mucha persecución, si de por sí nos están molestando mucho, ¿de acuerdo? Y hoy, ¿verdad?
2000 años después, creo que no está muy lejos de nuestra realidad, ¿verdad? ¿Para qué seguir obrando? ¿Para qué seguir haciendo el esfuerzo si de por sí Cristo ya viene? Recuerdan que el título de este mensaje es Cristo ya viene, eh, pero hermanos, aún queda trabajo por hacer. Y con eso me permito eh, ir entrando en la conclusión de este mensaje, ¿verdad? Vemos, o por lo menos la estructura que fuimos desarrollando a lo largo de este estudio, una estructura inicial con Pablo, dando un punto de giro con el mensaje que venía dando muy bien, han hecho cosas bien, se han mantenido en la fe, excelente. Tenemos 2000 años en los que hemos hecho cosas bien, nos hemos mantenido en la fe, excelente. Pero, no se dejen engañar, no crean cosas que no tienen que creer y volvamos al centro, ¿ok? Volvamos al centro de nuestro evangelio, al centro de nuestro mensaje cristocéntrico, ¿verdad? 2 mandamientos nos dan, los más importantes: amar a nuestro Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si logramos eso, no hay duda de que vamos a lograr permanecer en Cristo y que vamos a permanecer en esta verdad, en este evangelio. Después Pablo les dice: sí, hay cosas que van a acontecer, pero todavía, ¿verdad? Vuelve el segundo punto de giro: pero muchachos, pero equipo, pero iglesia tesalónica, pero primera iglesia bautista San José, todavía hay trabajo por hacer. Todavía tenemos que estar firmes, todavía tenemos que hacer la buena obra, todavía tenemos que llevar el mensaje, todavía tenemos que dejarnos de religiosidades, todavía tenemos que dejarnos de religión y buscar unirnos. Ya basta de yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo y más. Nosotros somos de Cristo, creemos en el evangelio cristocéntrico, ¿verdad? Entonces es cierto, el hombre de la anarquía se va a manifestar y van a venir tiempos difíciles y más complejos para la iglesia. Y vamos a ocupar a la iglesia unida, a la iglesia universal, unida, pero aún, como nos indica la palabra, hay cosas, ¿verdad?, que tienen que acontecer antes de que esto se dé, antes de la segunda venida de Cristo, y que Dios espera que nosotros estemos haciendo la buena obra. Dios espera que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Haciendo y diciendo las cosas buenas. Y por cosas buenas no me refiero a hacer buenas acciones, ¿verdad? Ustedes saben que cuando me refiero diciendo y haciendo las cosas buenas es llevando las buenas noticias, ¿verdad? Y en ese sentido viviendo el evangelio. Hermanos, Cristo viene, sí, pero aún queda trabajo por hacer. Ojalá que esto haya llegado a sus corazones. Llegó a mi corazón y de veras, ojalá que podamos volver a ese centro, ¿verdad? Podamos sí estar apercibidos y conscientes de las cosas que van a acontecer y que tienen que acontecer, pero que sigamos haciendo y jugando nuestro papel, ¿verdad? Porque sí, Cristo viene, pero queda trabajo por hacer y como iglesia tenemos mucho que avanzar. Y un mensaje que a mí me gusta: ya basta, ¿verdad?, de religiosidades y más de amor los unos por los otros y más de construcción de iglesia universal, que lo necesitamos y que vamos a tener que dar una buena batalla porque las cosas solamente se van a complicar. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Oremos. Padre nuestro, gracias, ok. No tengo más que decir, más que dejar este mensaje en tus manos y cerrarlo, sellarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches.